La conferencia del día de hoy se inscribe en el cumplimiento de estas funciones, pues abordará un tema de trascendental importancia como es la procedencia del habeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para el desarrollo de este programa de capacitación hemos convocado a dos asesores jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que tienen una amplia experiencia en el tema que se aborda. La doctora Silvia Sánchez Gómez y el doctor Carlos Villarroel Quinde, a quienes agradecemos de manera especial haber aceptado la invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Cardich. Iniciamos esta conferencia, no sin antes agradecer la importante acogida que ha tenido. Ha llegado a cerca de 1000 inscritos, con lo cual estamos muy agradecidos con todos los estudiantes de Derecho, abogadas, abogados y docentes universitarios y también asesores jurisdiccionales que han tenido la generosidad de hacer un espacio en vuestras agendas y estar con nosotros el día de hoy. Entonces, como señalaba, iniciamos la conferencia del día de hoy con la participación de la doctora Silvia Sánchez Gómez, cuya conferencia se centrará en el contenido constitucionalmente protegido de la libertad personal en el habeas corpus. Bienvenida, doctora Sánchez Gómez. Antes de su conferencia, permítanme hacer una breve presentación de su CV. Ella es máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales y Políticos del Ministerio de la Presidencia de España. Es máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es doctoranda en el programa de doctorado de estudios avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es docente también en la Universidad Ruiz de Montoya y en la Academia de la Magistratura. Sumado a ello, le tengo un especial cariño y aprecio profesional y personal, así que es un gusto para mí presentar la doctora Silvia Sánchez. Tiene usted 45 minutos, el tiempo es suyo. Bien, buenos días con todos y todas. Bueno, agradeciendo primeramente la invitación, la cordial invitación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Bueno, en mi caso, sé que pues tengo poco tiempo. En realidad, el proceso de habeas corpus normalmente lo desarrollamos en un poco más de tiempo que el que nos está dando ahora, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar y sobre todo verificar o determinar en qué casos procede justamente la interposición de una demanda y la protección de este derecho que resulta siendo prioritario, que es la libertad personal y los derechos conexos a la libertad personal. Voy a apoyarme de unas diapositivas que tengo para que se pueda pues mejorar esta exposición en lo siguiente, ¿no? La verdad es que la exposición voy a hacer la manera de preguntas, ¿no? Voy a enviar algunas, o lógicamente por el tiempo voy a obviar el tema de los antecedentes, origen del proceso de habeas corpus, ¿no? Que me tomaría un tiempo, pero sí voy a ahondar justamente en las siguientes preguntas, ¿no? Como son, qué protege, ¿verdad? ¿Qué protege el proceso de habeas corpus? ¿Cuáles son los derechos que están siendo protegidos? ¿Cuándo procede la demanda de habeas corpus? ¿Qué se entiende por contenido constitucionalmente protegido? Y sobre esta pregunta vamos a tratar de delimitar la frontera respecto a en qué casos una demanda puede eventualmente tener un pronunciamiento de fondo y en qué casos la demanda pues eventualmente sería declarada improcedente, ¿no? Sería rechazada dentro de la vía constitucional. En realidad el tema no es tan complejo, el tema no es tan complejo, así que voy a tratar de hacer lo más fácil posible para que pues esto sea entendible. Bueno, en principio, ¿qué protege el proceso de habeas corpus, ¿no? ¿Qué derechos son los protegidos por el habeas corpus? Bueno, si nos remontamos un poco a cuál es la regulación normativa, cuáles son las disposiciones
de la Constitución, del Código Procesal Constitucional, sobre qué derecho se protege el habeas corpus, básicamente todo gira en torno a un derecho, que es el derecho a la libertad personal, ¿no? Y sobre este derecho vamos a ver que existe también una gama de derechos, que son los derechos conexos, que siempre deben estar ligados, vinculados o relacionados a la libertad personal, ¿no? El artículo 200, numeral 1 de la Constitución, justamente es el numeral que establece cuando procede una, como se le llamaba antes, acción de habeas corpus, ¿no? Procede contra la acción u omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario, persona que vulnere o amenace con vulnerar en particular el derecho a la libertad personal y o los derechos conexos a este derecho. El artículo 33 es el artículo que establece en realidad cuáles son todos estos derechos justamente que tienen relación o que están vinculados con el derecho a la libertad personal. Claro, y si nos vamos a la Constitución, nosotros vamos a encontrar en la Constitución básicamente el artículo 2, numeral 24, apartado, me parece que es el apartado F, justamente, ¿no? Las disposiciones o la regulación que tiene que ver con el tema de la libertad personal, ¿no? El tema de la libertad personal básicamente está dirigido a la protección de este ámbito de libertad que tiene toda persona, a este ámbito de autodeterminación que tiene toda persona, sea nacional o extranjera, pero siempre dentro de los límites territoriales en nuestro país. ¿Para qué? Para poder ingresar, para poder salir, para poder moverse, para poder desplazarse, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que ver básicamente con una libertad física, ¿no? Para poder distinguirla justamente de esta libertad amplia, porque sabemos pues que la Constitución protege también otras modalidades de libertad, como son, por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, todas estas otras libertades que tienen que ver no tanto de repente con un ámbito físico, ¿no? Sino con un ámbito que tiene que ver más, digamos, subjetivo, ¿no? La libertad personal incide sobre todo en el ámbito de protección de esta autodeterminación, reitero, para poder ingresar, salir, movilizarse, trasladarse dentro del territorio nacional, ¿no? Eso es el derecho, este es el derecho que se protege a través del proceso de habeas corpus, a través de una demanda de habeas corpus. ¿No? Voy a hacer referencia solamente a algunas disposiciones de este artículo 33 del Código, porque van a ver que en realidad los derechos conexos a la libertad personal son, son pues en realidad distintos, ¿no? Que abarcan, por ejemplo, el tema de la integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura, por ejemplo, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado a obligar a declarar culpabilidad, el derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme, el derecho a no ser desterrado, a no ser separado del lugar de residencia o expulsado del país, sino por mandato judicial, el derecho del extranjero a, pues, a que se le respete el asilo político, el derecho a no ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, que es el derecho que se encuentra, como lo mencionaba, regulada en el artículo 2, numeral 24, inciso F de la Constitución, el derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar conforme a la ley de la materia, el derecho a no ser detenido por deudas, salvo, claro, el caso del delito de omisión de asistencia familiar, el derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, el derecho a no ser incomunicado, sino en casos establecidos por justamente el artículo 224 de la Constitución, no ser sometido a esclavitud. Entonces, en realidad, bueno, esto lo pueden revisar ustedes, se encuentra en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. Incluso, fíjense, una, una incorporación de este código es el derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica, ¿no? Y claro, uno se preguntará, pero eh, ¿cuál vendría a ser la relación justamente de cada una de estas modalidades de transgresión
a estos derechos en relación con la libertad personal, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente en el desarrollo de esta jornada, de esta sesión, para que podamos identificar de repente no cabalmente, porque hay algunos casos que lógicamente se encuentran dentro del límite, no son casos fronterizos donde es bastante complejo probablemente dilucidar si es que realmente habría un pronunciamiento de fondo o si habría un pronunciamiento de forma, ¿no? Que no se cumplen algunos requisitos procesales y por lo tanto la demanda debe ser rechazada. Pero bueno, ahí los tenemos, son distintos pues, los contenidos que se protegen en relación con el derecho a la libertad personal. ¿Cuándo procede la demanda de habeas corpus? ¿No? Tenemos para entrar a analizar la procedencia de la demanda de habeas corpus y en particular sobre lo que se denomina contenido constitucionalmente protegido del derecho, de este derecho. Vamos a ver dos cuestiones previas que me parece que es importante identificar, ¿no? Primero, ya ustedes seguro saben, han escuchado pues que tenemos un nuevo código desde el año 2021 y a partir de ese nuevo código existe una nueva regulación en torno a la etapa de admisión de una demanda en cualquier proceso constitucional, incluyendo el habeas corpus. Y esta nueva disposición establece básicamente que está prohibido rechazar liminarmente una demanda dentro de un proceso constitucional. No es posible rechazar la demanda dentro de un proceso constitucional. Bueno, esta es la regla, ¿no? La regla es que no es posible rechazarla. Es decir, en otras palabras, cuando una demanda se interponga ante la vía constitucional, ante un juez constitucional, ¿no? En las cortes donde existe este juez constitucional y juez penal o juez de investigación preparatoria, en aquellas cortes donde no existe juez constitucional, el- la regla va a ser que estos jueces, ¿no? Tienen que admitir la demanda, tienen que admitir la demanda. Ahora, el año pasado ha habido algunas modificaciones justamente a este artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional y se han incorporado pues algunas excepciones a esta regla, ¿no? Por ejemplo, una de las excepciones que tiene que ver justamente con probablemente la libertad personal es que no procede, o sea, es posible rechazarse liminarmente una demanda de habeas corpus cuando el objeto, la pretensión sea física o jurídicamente imposible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se solicita que una persona que se encuentre detenida sea puesta inmediatamente de libertad, ¿no? Y luego de la demanda, pues la persona fallece pues, por alguna razón, fallece. Entonces, obviamente, si los efectos de un proceso constitucional conforme se refiere el artículo primero del Código Procesal Constitucional es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho fundamental, en este caso de la libertad personal. Lógicamente que en el ejemplo que estoy brindando no es posible, ¿no? No es posible pues poner en libertad a una persona que ya la dimensión física del derecho a la vida pues no existe. Entonces, me parece que em, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo evidente de cuando pues, se vuelve imposible justamente esta pretensión específica de los procesos constitucionales, ¿no? Entonces, esa es una excepción a la regla de la prohibición del rechazo liminar, ¿no? En síntesis, los jueces constitucionales ante la vía constitucional tienen la obligación de admitir todas las demandas que se interponen en general en todos los procesos constitucionales y en particular el proceso de habeas corpus. La segunda característica que quisiera comentarles es que el proceso de habeas corpus, a diferencia de otros procesos del amparo, perdón, del habeas data y del proceso de cumplimiento, es un proceso sumamente flexible, ¿no? Es un proceso sumamente flexible. Yo siempre digo que el proceso de habeas corpus en realidad es el engreído de los procesos constitucionales
porque tiene unas características muy peculiares que no lo tienen los otros procesos de tutela de derechos, ¿no? Por ejemplo, no el derecho, perdón, la posibilidad de interponer una demanda no prescribe, o sea, no hay fecha de prescripción. Uno se puede interponer la demanda después de 1 año, 2 años, 5 años, pues han habido casos que incluso se ha interpuesto la demanda después de 10 años o más de la afectación del derecho a la libertad personal, ¿no? No hay plazo para interponer la demanda, a diferencia de, pues, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento donde hay un plazo, donde hay plazos evidentes, ¿no? 30 días, 60 días, etcétera, ¿no? ¿Qué otras características hacen que este proceso sea sumamente flexible? Pues, por ejemplo, em, cualquier persona puede interponer la demanda. Cualquier persona puede interponer en favor de otra persona, ¿no? Y me parece que resulta evidente, ¿no? Porque normalmente, muchas veces, pues tenemos a estas personas pues en afectación o en presunta afectación de su libertad personal se encuentran pues recluidas, por ejemplo, en un centro penitenciario, en una comisaría, ¿no? Cuando hablamos pues de una restricción absoluta, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, encontrándose en esta situación la persona se va a ver imposibilitada justamente de acudir a un abogado, una abogada, de incluso pues interponer la demanda directamente. Entonces, nuestro diseño de jurisdicción constitucional ha determinado que cualquier persona, sea la madre, el padre, los amigos, los hermanos o cualquier otra persona, pueda interponer en favor de la persona que se encuentra considerada con vulneración del derecho a la libertad personal y los derechos conexos a la libertad personal, ¿no? Tampoco es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado, o sea, no es necesario, pues el juzgador en este caso puede resolver directamente si es que considera que se está afectando el derecho de la persona, el derecho a la libertad de la persona. ¿Qué más? No hay requisitos de presentación de la demanda, incluso pues la demanda puede ser presentada yendo directamente, acercándose directamente al Poder Judicial, ¿no? Al Poder Judicial buscando pues al juez que se encuentre de turno, el juez constitucional o juez penal que se encuentre pues despachando, ¿no? Para interponer directamente la demanda sin requerir de un abogado o de una abogada que ayude justamente en la elaboración de la demanda, ¿no? Lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer directamente. Y tampoco existe lo que se denomina vías paralelas o vía igualmente satisfactoria para la interposición de una demanda. No, no es como los procesos de amparo, por ejemplo, en este caso no hay vía, no existe una vía igualmente satisfactoria. Ahora, yo creo que este proceso es sumamente flexible, básicamente por el derecho que se está tratando de proteger. No estamos hablando de la libertad personal, que resulta siendo un derecho que es precondición para el ejercicio del resto de derechos, de otros derechos, ¿no? Definitivamente estamos hablando de otros derechos, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la educación, derecho al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, siendo un derecho fundamental, muy importante, pues el diseño que tenemos dentro pues, del ordenamiento jurídico ha considerado que las características de este proceso tienen que ser pues sumamente flexibles. Estas son las dos características para ingresar justamente ya a abordar qué es lo que se entiende por contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Vamos a hablar un poco. Lo que pasa es que hay el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional establece cuáles son las causales de improcedencia de los procesos constitucionales en general, ¿no? Y me parece que el más importante quizás no, pero sí el que suele utilizarse en mayor medida, ¿no? Probablemente en un 80% o en más de un 80% de los rechazos de las demandas de habeas corpus,
suele utilizarse esta causal de improcedencia, que es cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal y a los derechos conexos. Primero vamos a desdoblar un poco la demanda, ¿no? Ustedes saben que una demanda tiene básicamente varias partes, ¿no? Una demanda tiene un petitorio, ¿no? Por ejemplo, solicito que se deje en libertad a la persona X, ¿no? Que ha sido detenida arbitrariamente, por ejemplo, ¿no? Ese es el petitorio. Em, el derecho vulnerado, obviamente en este caso estamos hablando del derecho a la libertad personal y a los derechos conexos a la libertad personal, ¿no? Y obviamente la demanda también va a contener los hechos, ¿no? ¿No? Los hechos van a ser con fecha, 17 de julio, el señor X fue detenido por la Policía Nacional del Perú, etcétera, etcétera, arbitrariamente, no hubo motivación, perdón, no hubo resolución judicial motivada, ni tampoco existió flagrancia delictiva, no se explicaron las razones por las cuales se detuvo a la persona, etcétera. Entonces, fíjense que la demanda básicamente tiene estas tres partes, ¿no? El petitorio o la pretensión concreta de lo que se está solicitando, los derechos que se consideran como derechos vulnerados, que en este caso va a ser la libertad personal y o los derechos conexos a la libertad personal, y los hechos de la demanda. Entonces, esta causal de improcedencia dice lo siguiente: no va a proceder, no procede una demanda. Obviamente no estamos en la etapa del análisis de la procedencia inicial, que es la liminar justamente. Obviamente va a ser admitida la demanda, pero luego de que sea admitida, el tribunal, el juez constitucional, tiene que evaluar si va a tener una decisión de fondo, fundada o infundada, o una decisión que declare improcedente la demanda, ¿no? Estoy refiriéndome básicamente a esta segunda etapa, una vez que ya la demanda ha sido admitida, salvo que sea un rechazo liminar, como la excepción que he explicado hace unos minutos. Entonces, esta causal de improcedencia establece que no procede una demanda de habeas corpus, en particular, cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal. Entonces, claro, y uno se preguntará, pero ¿cuál es el contenido o qué se entiende por contenido constitucionalmente protegido de los derechos en general y del derecho a la libertad personal o los derechos conexos a la libertad personal en particular, ¿no? Más o menos tenemos la siguiente figura, ¿no? Este es un derecho, este es un derecho X, ¿no? Ustedes saben, en la Constitución, pues los derechos en realidad están configurados de manera abstracta, ¿no? De manera abstracta, ¿no? Es decir, imagínense conceptualizar el principio de dignidad de la persona humana, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal. O sea, podemos conceptualizarlo de manera genérica, como lo hice al inicio de esta exposición. Pero ese derecho va a tener diversos contenidos, va a tener diversos contenidos que pueden ser protegidos o pueden ser no protegidos dentro de la vía constitucional, ¿no? Porque hay que diferenciar dos vías también: la vía ordinaria, que en este caso vendría a ser, pues si estamos, por ejemplo, cuestionando una resolución judicial, vendría a ser un proceso penal, ¿no? Y la vía constitucional, que es la vía donde tenemos un juez constitucional, una jueza constitucional, un tribunal constitucional, ¿no? Son dos vías distintas, dos vías autónomas una de la otra, ¿no? Bueno, aunque pues diremos que hay una mezcla, porque quienes resuelven en primera y segunda instancia estos casos, pues definitivamente se encuentran en el Poder Judicial y eventualmente pueden llegar al Tribunal Constitucional. Pero bueno, entonces tenemos estas dos vías. Pues vamos a ver en este caso cuáles son aquellas demandas que sí pueden llegar a ser conocidas primero en la vía constitucional, ya en la vía constitucional, y dentro de la vía constitucional, si es que lo que se pretende
¿no? Si el petitorio y los hechos tienen pues asidero para que pueda protegerse el contenido constitucionalmente protegido del derecho que se está alegando, que probablemente en este caso sea la libertad personal, y los derechos conexos a la libertad personal. Entonces, el derecho base en este caso es la libertad personal, como ya lo expliqué antes, y los derechos conexos a este, ¿no? Un primer acercamiento también, como ya lo había mencionado, lo tenemos en aquellos derechos justamente que están establecidos en el artículo 33, ¿no? Que los había mencionado, la integridad personal, el derecho a no ser exiliado, el derecho a no ser incomunicado, tener un abogado, por ejemplo, el tema del derecho a la verdad, la protección de la familia, el derecho a la defensa, etcétera, ¿no? Este es el segundo encuadre de los derechos que están relacionados a la libertad personal. Y una tercera, digamos, configuración para poder entender cuándo estamos frente al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, lo tenemos no regulado, pero sí lo tenemos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en realidad, pues definitivamente las normas, las leyes, la Constitución no regulan todo, ¿no? Siempre van a haber situaciones con matices, casos distintos, y lógicamente cada uno de estos casos no pueden ser, no puede, la regulación legal no puede abarcar todos estos casos. Entonces, para todos estos casos, pues justamente está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos dice cuándo estamos frente al contenido constitucionalmente protegido de un derecho particular, en este caso la libertad personal. Ahí es cuando vamos a encontrar el contenido definitivo del derecho a la libertad personal. Voy a clasificarlos en lo siguiente, ¿no? Antes, solamente una pequeña tingencia que tiene que ver justamente también con cuándo no procede una demanda de habeas corpus. Por ejemplo, la primera cuestión siempre a determinar cuando se interpone una demanda de habeas corpus es que, en este caso, pues si hablamos de demanda de habeas corpus contra resoluciones judiciales, que viene siendo la, digamos, la más amplia, la mayor cantidad de demandas que se interponen ante la vía constitucional, ¿no? Es la mayor cantidad. Entonces, si hablamos de demanda de habeas corpus contra resoluciones judiciales, una cuestión previa, también como una situación de improcedencia, va a ser la falta de firmeza. Si la resolución judicial que se está cuestionando, porque se considera que está atentando contra la libertad de una persona, no es firme, la demanda no va a proceder, ¿no? Y en materia constitucional, la firmeza se entiende frente al hecho, ¿no? El artículo 9 así lo establece, también el ex artículo, me parece que era el ex artículo 4 del anterior Código Procesal Constitucional. La firmeza en este caso se entiende cuando se han usado todos aquellos mecanismos que resultaban idóneos para poder revertir la medida cuestionada, que es una prisión preventiva, por ejemplo, una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente me estoy refiriendo al recurso de apelación, por ejemplo, al recurso de casación en los casos en que procedería un recurso de casación regular, ¿no? Es decir, que el extremo mínimo del tipo penal por el cual se le ha condenado a la persona sea 6 años, mayor a 6 años, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y no es posible conocer una demanda de habeas corpus cuando se ha dejado consentir la resolución, cuando no se ha interpuesto el recurso de apelación, cuando no se ha interpuesto el recurso de casación, cuando correspondía hacerlo, por ejemplo. Entonces, en esos casos se entiende que pues, se ha estado de acuerdo con la sentencia, sea condenatoria, y por lo tanto, en esos casos no es posible, no procede una demanda de habeas corpus. Ahora, si estamos frente a demandas de habeas corpus contra resoluciones judiciales, vamos a hablar definitivamente de los derechos a la tutela procesal efectiva y el debido proceso, ¿no? Porque básicamente cuando se cuestiona una resolución judicial o una actuación judicial,
tiene que ver básicamente con que se estén transgrediendo derechos que están vinculados a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, ¿no? Llámese el derecho a la defensa, por ejemplo, el derecho a la pluralidad de instancia, el derecho a la prueba, por ejemplo, el derecho para oponerse, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, todos estos derechos que están regulados en el artículo 139 de la Constitución, pero que también están establecidos en el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, lo primero para verificar justamente, lo primero que para verificar, digamos, con lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, se interpone una demanda contra una resolución judicial por el tema que normalmente en mayoría de casos se interpone en la vía constitucional, que es por la vulneración o la presunta vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? En su mayoría, pues, se tienen ese tipo de casos. Entonces, ¿cuán- ¿cómo podemos diferenciar cuando se interpone una demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales para que haya un pronunciamiento de fondo o para que cuando esta demanda va a ser declarada improcedente, ¿no? En realidad la mayoría de estas demandas son declaradas improcedentes. ¿Por qué? Porque lo que corresponde es diferenciar lo siguiente. Hay que diferenciar cuando estamos frente a un reexamen, revaluación o revaloración de de los hechos, de los medios probatorios, por ejemplo, etcétera, del caso del proceso penal, por ejemplo, y cuándo corresponde un pronunciamiento de fondo, ¿no? Porque en realidad la vía constitucional siempre lo ha señalado, la vía constitucional no es una suprainstancia, la vía constitucional no es una cuarta instancia, tercera o cuarta instancia de la vía penal. O sea, un juez constitucional encontrar un pronunciamiento de fondo, es decir, cuando realmente la debida motivación va a hacer análisis en cuanto si resulta la demanda ser fundada o infundada, ¿no? Primero, por ejemplo, nos iríamos al caso de Juliana Yamoja. Juliana Yamoja fue un caso del Tribunal Constitucional donde se determinaron cuáles eran los tipos de afectación a la debida motivación, ¿no? Falta de motivación, perdón, motivación insuficiente, por ejemplo, cuando hay cuando hay defectos en la motivación interna, cuando hay defectos en la motivación externa, etcétera, ¿no? En realidad es un poco complejo hablar de estos tipos de motivación a partir de este caso, así que lo voy a hacer a través de ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, em, por ejemplo, eh, Por ejemplo, cuando se afecta la congruencia procesal, ¿no? Cuando se condena a una persona y en el recurso de apelación yo establezco como agravios A, B y C, que son mis tres principales agravios, por ejemplo, tres principales agravios. Y el Tribunal Superior se pronuncia solamente sobre uno de ellos, solo sobre uno de ellos, ¿no? En la motivación y no se pronuncia sobre los otros dos agravios, pese a que yo lo he manifestado en el recurso de apelación, ¿no? En ese caso, claro, va a haber un defecto de la motivación y puede haber eventualmente un pronunciamiento de fondo porque justamente existe una omisión de un tribunal penal que pues no se pronuncia sobre los agravios que están establecidos en el recurso de apelación. Y en ese caso, claro, en ese caso, pues estaríamos justamente frente a un tema de congruencia en el tema de la motivación, ¿no? Congruencia procesal, sí, sí, sí podemos llamarlo de este modo, ¿no? Ese vendría a ser un ejemplo claro de repente en cuándo estaríamos frente a un pronunciamiento de fondo. En los demás casos, cuando exijo que se vuelva a valorar uno u otros medios probatorios, cuando pido un reexamen de los hechos, cuando pido una recalificación del tipo penal o una interpretación, considero pues que no se está interpretando adecuadamente un acuerdo plenario en materia penal, por ejemplo, no se está aplicando adecuadamente esto. Esos casos
pues son casos donde los cuales pues evidentemente van a ser casos de reexamen, de revaloración o de reevaluación, y por lo tanto son casos que muy probablemente tengan un pronunciamiento desestimatorio, de improcedencia incluso, ¿no? Más allá incluso de que sea infundado. Ahora, existen otras situaciones en las cuales pues también pues se puede diferenciar en cuanto estamos a un pronunciamiento de fondo y a un pronunciamiento de forma. Por ejemplo, el caso del derecho a la defensa, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido bastante claro, el derecho a la defensa técnica, en particular el derecho a la defensa eficaz, ¿no? Ustedes saben que pues un derecho de las personas, justamente en un proceso judicial o desde el inicio incluso de la que persona es detenida, pues tiene derecho a tener un abogado, una abogada, un asesoramiento jurídico. Y en estos casos, pues el Tribunal Constitucional ha determinado a través de su jurisprudencia, por ejemplo, que cuando se trata de un abogado particular, ¿no? Un abogado particular, pues de libre elección de la persona o de la familia de la persona que ha sido detenida, que ha sido procesada, etcétera, la demanda va a ser declarada improcedente, ¿no? En cambio, si se trata de un defensor de oficio, que es un defensor pues, del Estado, pues en esos casos existe una probabilidad de que exista un pronunciamiento de fondo, ¿no? Porque existe una cuestión adicional más, que es que pues, los defensores de oficios justamente se encuentran vinculados directamente al Estado, en este caso al Ministerio de Justicia, ¿no? Y claro, en este caso también tenemos ya el tema de la debida notificación. Muchas veces, por ejemplo, se le ha notificado al abogado defensor de oficio y el abogado defensor de oficio no ha interpuesto el recurso de apelación. Por eso es que incluso el Tribunal Constitucional emite un precedente, que es el precedente Villena, estableciendo que las notificaciones de las resoluciones judiciales penales que pongan fin al proceso sean notificados en cédula física y en el domicilio real de la persona procesada, la persona que está siendo condenada, ¿no? No solamente el del abogado de la casilla, domicilio procesal, sino el domicilio real de la persona que está siendo condenada, ¿no? Y tiene que ver también con, pues, con el derecho a la pluralidad de instancia, el derecho a la defensa, y pues tampoco procede eh, respecto de resoluciones judiciales que no contienen restricción alguna de la libertad. Por eso siempre decía que en realidad tiene que haber alguna incidencia sobre el derecho a la libertad, porque si no existe ninguna incidencia, no existe contenido que proteger, ¿no? Contenido del derecho a la libertad, derecho a la defensa, derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, cuando hay de por medio una condena, cuando no hay una restricción de la libertad personal. Estos son contenidos constitucionalmente protegidos del derecho a la libertad. Una resolución judicial que no contiene una medida que limita la libertad personal, por ejemplo, es un auto apertorio de instrucción, una resolución judicial que fija una comparecencia simple a la persona, ¿no? No hay comparecencia restringida, no hay prisión preventiva, es una comparecencia simple, por lo tanto no hay ninguna restricción a la libertad, no hay ninguna incidencia sobre la libertad de la persona, no procede una demanda en ese sentido. No procede tampoco cuando se produce la sustracción de la materia controvertida, ¿no? La persona ya fue liberada, ya cesó el mandato de prisión preventiva, etcétera, ¿no? Eh, Luego también, para ir corriendo de repente un poco. Entonces, en síntesis, también cabe cuestionar no solamente las resoluciones judiciales, sino también actuaciones judiciales, ¿no? El tema de la notificación, como lo había manifestado antes, con este precedente Villena que ha emitido el Tribunal Constitucional. En el caso de las demandas de habeas corpus contra disposiciones fiscales, por ejemplo, el criterio del Tribunal Constitucional también ha sido que no proceden las demandas en este sentido. ¿Por qué? Porque las disposiciones fiscales, las actuaciones fiscales en general, en su mayoría, son actuaciones que no establecen ninguna medida limitativa de derecho a la libertad personal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, las facultades que tiene, básicamente es que pues sus decisiones, porque obviamente tiene decisiones, son postulatorias, ¿no? Y no son decisorias sobre la libertad de la persona, ¿no? Finalmente el fiscal puede pedir, pero quien resuelva va a ser un juez penal, ¿no? No hay forma en que pues el fiscal pues a menos que pues existan, obviamente pueden existir algunas actuaciones que sí
podrían eventualmente limitar, pero en general pues no es así y en estos casos la demanda es declarada improcedente. Y finalmente, es proporcional, cumple con los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad, si realmente pues desafía justamente los límites de la autodeterminación en cuanto a la movilidad, en cuanto al tránsito, por ejemplo, de las personas, ¿no? Y estoy hablando del tema de la colocación de rejas en los vecindarios por razones de seguridad, o el tema de la servidumbre de paso, por ejemplo, ¿no? La servidumbre de paso, pues, también es un tema que reiteradamente el Tribunal Constitucional ha determinado pues algunos criterios, ¿no? Y uno de ellos justamente es para verificar realmente, para entrar a emitir un pronunciamiento de fondo en estos casos, es necesario que la servidumbre de paso esté plenamente registrada, que exista, que preexista la servidumbre de paso en los registros, que esté plenamente identificada. Si no es así, incluso puede declararse improcedente una demanda en este sentido, ¿no? Salvo alguna excepción, como lo menciono pues en estas diapositivas, siempre a las reglas pues se va a establecer algunas excepciones, ¿no? De acuerdo a los matices que se estén viendo. En síntesis, entonces, pues cuando hablamos del contenido constitucionalmente protegido, vamos a verificar, pues primero vamos a irnos al tema de la libertad personal, segundo al artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional y tercero vamos a ir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional donde se ha determinado pues estas cuestiones que yo he desarrollado ahora, por ejemplo el tema en caso de demanda de habeas corpus contra resoluciones judiciales, el tema de la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho de defensa, pluralidad de instancias, ¿no? La falta de firmeza, por ejemplo, cuando no hay ninguna restricción a la libertad personal, no se incide sobre la libertad personal, o cuando hay sustracción de la materia, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Silvia Sánchez. Mire usted, tenemos, pese a que es una hora difícil, tenemos más de 410 participantes, así que les agradecemos mucho a quienes, como había señalado, han hecho un espacio en su agenda para compartir esta mañana de reflexión y aprendizaje en esta conferencia. Nos han llegado varias felicitaciones, agradecimientos de varias zonas del Perú y también varias preguntas. Por los tiempos, la doctora Sánchez cuenta con 10 minutos para contestar estas dos preguntas. Hemos elegido dos preguntas, así que ofrecemos una disculpa a quienes no podemos, aquellas personas que nos han enviado preguntas y no podemos transmitirlas por el tiempo. No obstante, se las haremos llegar al correo de la doctora Sánchez. Bien. Una de las primeras preguntas es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional para determinar la procedencia del habeas corpus en casos de detención arbitraria o vulneración de la libertad personal? Me señalan que quisieran una precisión. Esa es una de las preguntas del doctor Vilches, le agradecemos mucho. La doctora Marquina hace la siguiente pregunta. A la luz del artículo 200, inciso 1 de la Constitución de 1993 y los artículos 25 y 27 del Código Procesal Constitucional, ¿cómo ha interpretado el Tribunal Constitucional el derecho al habeas corpus en los casos en los que se alega una amenaza o afectación indirecta a la libertad personal derivada de condiciones penitenciarias indignas? ¿Y cómo se articula esta interpretación con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al principio de dignidad como límite al poder punitivo del Estado? Esas son las dos preguntas que nos han formulado, doctora Sánchez. Tiene usted 9 minutos para responderlas. Adelante, gracias. Bueno, voy a tratar de sintetizar. Sobre la primera pregunta, los criterios que ha determinado el Tribunal Constitucional en caso de los habeas corpus en situaciones de detención arbitraria. Entiendo por detención arbitraria, pues todavía no hay un proceso judicial, no hay resoluciones judiciales, no se están cuestionando resoluciones judiciales, estamos hablando de las situaciones en las cuales una persona es detenida, por ejemplo, por efectivos de la Policía Nacional del Perú, representantes pues, del Estado, ¿no? En estos casos, en realidad, no es que haya un criterio definido, el tribunal no es que haya definido criterios definidos, ¿no? Lo que sí puedo señalar es que estos casos
En estos casos, lo que normalmente se produce es una sustracción de la materia, o bien porque la persona ha sido puesta en libertad, ¿no? O bien porque la persona pues ha continuado la etapa de investigación, etcétera, y tiene una prisión preventiva o tiene ya una condena, ¿no? Una condena, una sentencia condenatoria, y por lo tanto los fundamentos de la demanda que en un inicio se utilizaron para poder cuestionar la detención arbitraria ya no van a ser suficientes para poder conocer, por ejemplo, la prisión preventiva o la sentencia condenatoria, ¿no? Habría en estos casos que interponer una nueva demanda para decir por qué ahora voy a cuestionar, por ejemplo, la resolución judicial que establece una prisión preventiva, o por qué voy a cuestionar la resolución judicial que establece una sentencia condenatoria, ¿no? Y lógicamente, probablemente ahí se va a tener que elaborar todo un esquema de falta de debida motivación con los criterios que ya había establecido antes, o de repente hay alguna actuación que ha omitido el proceso judicial, ¿no? Entonces, en realidad, estos casos no es que haya un criterio definido. Lo que suele suceder normalmente es que se produce la sustracción de la materia, o bien porque la persona ha sido detenida, o porque ya nos encontramos en un nuevo escenario que requiere de nuevos hechos, que requiere de una nueva pretensión. Y pues bueno, el derecho sigue siendo probablemente el mismo, pero la pretensión y los hechos son distintos, y pues hay que iniciar en estos casos un nuevo proceso, ¿no? Y con relación a la segunda pregunta, ¿no? La segunda, según como lo entiendo, me parece que están aludiendo, dice, cuando se configura la amenaza y afectación indirecta del derecho a la libertad en relación con los pueblos indígenas, y considerando pues la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en principio señalarles que el Tribunal Constitucional también pues ha definido que cuando estamos frente a una situación en la que exista una situación de amenaza, ¿no? Ustedes saben que los procesos constitucionales no solamente eh, proceden o pueden interponerse cuando existe una vulneración directa de uno o más derechos fundamentales, sino también cuando existe una amenaza. Y para que proceda una demanda de este tipo, la amenaza tiene que cumplir con dos requisitos: que la amenaza sea cierta, es decir, que la amenaza no sea una cuestión hipotética, no sea una elucubración, no sea una situación pues que se encuentre, digamos, en el pensamiento de la persona que considera pues que la están persiguiendo, etcétera, ¿no? Esa es la primera condición, y la segunda condición es que la amenaza sea de inminente realización, es decir, que ya incluso se haya iniciado o que esté a punto de iniciarse, ¿no? No puede configurarse una amenaza que se va a producir, por ejemplo, de acá a un año, de acá a 2 años, 5 años, etcétera, ¿no? Esas son las dos condiciones para que proceda una demanda de un proceso de tutela de derechos o de protección de derechos fundamentales que alegue una amenaza de violación del derecho en este caso, a la libertad personal. Sobre amenazas de derecho a la libertad personal, en realidad casi no, por lo menos desde mi punto de vista, es muy poco lo que se ha visto sobre temas de amenaza, y pues normalmente estas incluso no han llegado a configurar su procedencia, porque justamente no se acredita en esta situación de certeza y de inminencia que se exige en el ámbito constitucional para que pueda haber un pronunciamiento de fondo. Y en relación el tema de los pueblos indígenas, es un poco más complicado, ¿no? No sé si se está refiriendo la Profesora, pregunta. sí, profesora Sánchez, yo le repito, Ajá. dice que cómo ha interpretado el Tribunal Constitucional el derecho al habeas corpus en los casos en los que se alega una amenaza o afectación indirecta a la libertad personal derivada de condiciones penitenciarias indígenas. Ujú, de Ah, condiciones, ajá, indígena. y cómo se articula esta interpretación con los estándares de la Corte Interamericana. Ujú. Ya, condiciones, bueno, estamos hablando entonces de personas que ya se encuentran ya con alguna condena, o de repente con una situación de proceso judicial, se encuentran ya con la restricción a la libertad personal,
Y estamos hablando justamente de uno de los contenidos que protege justamente el habeas corpus, que es el tratamiento. El tratamiento, un tratamiento razonable y proporcional dentro del centro penitenciario, dentro de la comisaría, dentro del lugar donde se encuentre pues detenida, encarcelada, etcétera, ¿no? Y en este caso, claro, el Tribunal Constitucional no solamente tiene criterios jurisprudenciales, sino en realidad tiene dos sentencias donde el tribunal ha declarado un estado de cosas inconstitucional, la situación justamente de hacinamiento de las cárceles en el Perú, ¿no? Es un caso del año 2018, una del 2017, 18, 19 más o menos, ¿no? De una persona, por ejemplo, que había sido condenada por el delito de feminicidio y pues que estaba diagnosticada con tuberculosis y que pues dormía en el suelo, no tenía colchón, no tenía cama en un centro penitenciario en el país y definitivamente las condiciones en las cuales se encontraba eran condiciones indignas, ¿no? En ese caso, el Tribunal Constitucional definitivamente, no solamente, reitero, ha emitido criterios, sino que ha establecido que en estos casos definitivamente existe el deber de que pues, la jurisdicción constitucional emita un pronunciamiento de fondo. Es, primero que procede y segundo, un pronunciamiento de fondo justamente para verificar si realmente las condiciones en las que se encuentran estas personas son carentes de razonabilidad y proporcionalidad. De ser así, lógicamente que la demanda va a ser declarada fundada, ¿no? Como el caso que estoy mencionando de esta persona que dormía en el suelo, sin cama, sin colchón y que se encontraba pues deteriorándose su salud porque estaba diagnosticado con tuberculosis, ¿no? E incluso en esta sentencia donde el Tribunal Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional, establece una serie de disposiciones o remedios ordenando, ¿no? Que probablemente habrán escuchado en los medios de comunicación, donde el tribunal, donde el Ministerio de Justicia, etcétera, el gobierno está viendo justamente la posibilidad de qué forma ampliar los centros penitenciarios por la cantidad de personas que se encuentran internadas con prisión preventiva o con condena, ¿no? Porque existe una situación de hacinamiento que justamente genera pues esta situación de condiciones indignas en las cuales las personas se encuentran con reclusión a su libertad personal, ¿no? Y hoy, lógicamente, que esto va contra los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos definitivamente que hace referencia también, pues, a la situación, a las situaciones a las situaciones en las cuales las personas se encuentran, pues, recluidas de su libertad personal y que merecen también, pues, que las condiciones en las cuales se encuentran sean condiciones razonables, sean condiciones en las cuales se protejan distintos derechos como el derecho a la salud, su integridad personal, incluso, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Silvia. 12 en punto, con lo cual hemos cumplido. Sí, Le agradecemos muchísimo por el esfuerzo también también la doctora Silvia, al igual que nosotros, está en horario de trabajo, así que muchas gracias a la Comisión de Habeas Corpus por el tiempo que nos permite compartir con la doctora Silvia en esta conferencia. Muchísimas gracias, doctora Silvia, realmente y le comprometemos para actividades posteriores. Seguidamente, gracias. entonces. Seguidamente, entonces, tenemos la participación del doctor Carlos Villarroel Quinde, que ya está en la sala, a quien le recibimos y le damos una cordial bienvenida. El doctor Villarroel abordará un tema también bien importante como la procedencia del habeas corpus, libertad personal y derechos conexos. Mientras él va encendiendo la cámara, voy a hacerle ya lo tenemos. Bienvenido, doctor Carlos, se le ve perfectamente. Muchas gracias. Entonces, antes de dejarle en el uso de la palabra, voy a hacer una breve presentación, sin antes, por supuesto, darle una cordial bienvenida y agradecerle de manera especial el haber aceptado la invitación que en su momento le cursara el magistrado César Ochoa Cárdenas, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. El doctor Villarroel Quinde es magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
también tiene un máster en argumentación jurídica por la Universidad Alicante de España. Es profesor del curso Teoría del Conflicto en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, entre otras, también ha sido comisionado de la Defensoría del Pueblo. Como había señalado al inicio, cuando presentaba la doctora Sánchez, tanto la doctora Sánchez como el doctor Villarroel son expertos en el tema de habeas corpus, le dedican mucho tiempo a este tema, así que muchísimas gracias, doctor Villarroel, por compartir sus conocimientos el día de hoy. Le dejo en el uso de la palabra por 45 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Candelaria, es usted muy amable. Ante todo, quisiera agradecer a todos los presentes y principalmente al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, y a todo su equipo de profesionales que me permiten estar el día de hoy con ustedes para poder conversar justamente sobre un tema tan importante como es las causales de improcedencia en el proceso de habeas corpus. También felicitar a la doctora Silvia Sánchez por su excelente exposición, que de hecho ya me permite poder complementar lo dicho, ¿no? Por la excelente expositora a continuación. A ver, quisiera, voy a compartir pantalla. ¿Pueden verlo todos? Perfectamente, doctor Villarroel, se ve muy bien. Ujú. Perfecto. Bueno, en ese sentido, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la presente exposición, ¿no? Para poder hablar sobre derecho sobre el habeas corpus y las causales de improcedencia, me parece vital poder conversar sobre lo que acontece en la realidad, ¿no? Y para eso voy a hacer mano de las estadísticas, ¿no? Gracias a la gentileza de la Oficina de la Relatoría del Tribunal Constitucional, puedo brindarles a ustedes información estadística de los expedientes publicados, pues, por ejemplo, en el mes de abril de este año, ¿no? Fíjense ustedes, de los 185 casos de habeas corpus publicados, 155, que equivale al 84%, son improcedencias. En el caso del mes de mayo, la tendencia se muestra similar. De 104 casos de habeas corpus publicados, 75, que equivalen al 72%, también son improcedencias. Asimismo, en el mes de junio, de los 108 casos, 108 sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en la página web, 89, que equivale al 82%, son improcedencias. ¿Qué cosa nos muestra esta información? En principio, que es vital poder, pues, comunicar, ¿no? A la ciudadanía, a los justiciables, a los litigantes que acuden al Tribunal Constitucional, cuáles son las causales de improcedencia, que tengan claro por en qué casos se rechaza, ¿no? Una demanda por improcedente, ¿no? A fin de evitar, pues, incurrir en este tipo de situaciones, ¿no? Es por eso importante poder, pues, dar esta información y me parece vital también esta charla para poder finalmente, pues, darles algunos alcances, ¿no? En lo que me queda de tiempo, ¿no? Empecemos básicamente por algo que ya entiendo la doctora Sánchez ha tocado. El habeas corpus no solamente tutela la libertad física, en efecto, sino que también su protección se extiende a otros derechos como es la libertad de tránsito, el derecho a la integridad personal, la libertad de movimiento, ¿no? Que están recogidos, por cierto, en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional. Acá una referencia a una sentencia del año 2007, ¿no? Que justamente menciona, ¿no? Mencionaba en su momento el anterior código que los derechos reconocidos y tutelados por el habeas corpus estaban en el artículo 25 del citado código adjetivo, ¿no? Pero acá lo que me importa señalar es que el tribunal ha señalado que este Código Procesal Constitucional, ¿no? La lista de derechos prevista, ¿no? En el Código Procesal no es taxativa, ¿no? Sino enunciativa. ¿Qué cosa nos quiere decir esto, doctores y doctoras? Que en realidad no es una lista cerrada, es una lista que permitiría, de hecho, a futuro poder incorporar nuevos contenidos, ¿no? Nuevos derechos fundamentales o contenidos vinculados a la libertad personal que también puedan ser tutelados por el habeas corpus. Recordemos además que también existe la cláusula del artículo 3 de la Constitución que se refiere a los derechos innominados, derechos que también pueden surgir, ¿no? A partir, pues, de la dignidad, del principio de forma republicana de gobierno, soberanía del pueblo, ¿no? Y Estado democrático de derecho. Entonces,
que lo primero que debemos identificar es que no es una lista cerrada cuando hablamos de los derechos tutelados por el habeas corpus. De otro lado, bueno, cuando hablamos de improcedencia, en realidad me parece importante establecer una pauta teórica. Cuando hablamos de improcedencia, hablamos de eh, la existencia de causales de invalidez, cuyo defecto invocado es considerado insubsanable y que en consecuencia, al igual que lo que ocurre con la infundabilidad, pone fin al procedimiento. Es una cita del profesor Monroy Palacios. ¿Qué cosa quiere decir? Las causales de improcedencia se refieren a causales de invalidez que no pueden ser subsanadas, ¿correcto? Justamente por eso es que finalmente la demanda es desestimada. Entonces, es importante saber en qué casos tenemos causales que van a invalidar nuestra demanda. Ahora bien, eh, apelo también a esta sentencia, la sentencia emitida en el expediente 6218-2007, proceso de habeas corpus, cuando hablamos de causales de improcedencia. Esta sentencia es importante porque fue una sentencia publicada con la vigencia del código anterior, pero que justamente explicó cuál era cuál era el sentido de las causales de improcedencia para el proceso de habeas corpus. Si ustedes leen el tenor literal del artículo 7, ¿no?, del nuevo Código Procesal Constitucional, se refiere a causales genéricas, aplicables a todos los procesos constitucionales de la libertad, que incluye el habeas data, el amparo y el proceso de cumplimiento. Entonces, es cierto que el proceso de habeas corpus no se le aplica a todas las causales que están previstas en el artículo 7. Eso es correcto. Solo se aplica a aquellas causales que no contradigan la finalidad de tutelar el derecho a la libertad y sus derechos conexos, y además que hagan prevalecer la naturaleza del proceso sencillo y célere que es el habeas corpus. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta sentencia, lo que nos dijo el Tribunal Constitucional es que hay causales que en ese momento estaban previstas en el artículo 5, que sí se aplican al habeas corpus y hay otras causales que no se aplican. ¿Cuáles son las causales que no se aplican? Que son las más, son las menos causales, ¿no? La primera, que existe una vía procedimental específicamente igualmente satisfactoria. Como lo mencionó la doctora Sánchez, en habeas corpus hablamos de tutelar la libertad individual, la libertad personal también, es decir, un atributo esencial que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales. Entonces, se parte de la premisa que no existe otro proceso, otro procedimiento que pueda garantizar la satisfacción de la tutela de la libertad personal. Por eso esta causal no es aplicable. También tenemos que no se aplica la causal referido al agotamiento de las vías previas, que en otro ahora estaba regulado en el 5.4. ¿Por qué? Porque justamente, al igual que lo comentamos anteriormente, estamos hablando de la libertad personal y requiere una tutela célere, inmediata, ¿no? Entonces no se puede exigir el agotamiento de las vías previas. También una causal no aplicable es el vencimiento del plazo para interponer la demanda. Como también lo explicó la expositora que me antecedió, no existe plazo para interponer una demanda de habeas corpus, justamente debido a este atributo que es la libertad personal. Y el tribunal en ese entonces señalaba como una causal no aplicable para el proceso de habeas corpus que el demandante haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Esto es muy importante, doctores y doctoras, porque esto ha cambiado. Voy adelantando. Esto ya no es igual con la legislación vigente y la jurisprudencia del tribunal, que justamente aborda nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevos escenarios, es que se ha producido un cambio respecto a esta causal. Ahora, esta causal también se aplica a los procesos de habeas corpus. Bueno, y los causales que sí son aplicables son las mayoritarias, es que se cuestiona una resolución judicial que no sea firme, que ahora está regulada en el artículo 9, antes estaba en el artículo 4, ¿no? Que los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido, que ya lo abordó en extenso la expositora que me antecedió, el 5.1, a la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o éste se haya convertido en irreparable. Eso es importante porque esta causal ya no está, ha desaparecido en la regulación vigente. Está prevista en el artículo 5.5. Ahora, todo tema referido a que haya cesado la amenaza o violación de un derecho se rige por el artículo 1, que se refiere a la sustracción de la materia, tanto para casos en los cuales la vulneración del derecho o la amenaza del derecho
se ha tornado irreparable antes de interponer la demanda, como también de manera posterior, cuando se interpone la demanda y en el trámite del proceso de habeas corpus, la amenaza o la violación del derecho se torna irreparable, ¿no? Son los casos denominados sustracción de la materia. También una causal aplicable es cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia. Esto lo vamos a ver con ejemplo, no se preocupen. Y bueno, en ese entonces también se aplicaba las causales referidas a cuestionar resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia eh, de eh, ratificación, ¿no? De institución de jueces, y cuando también se trata de conflictos entre entidades de derecho público interno. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causales con el nuevo Código Procesal vigente del año 2021? Lo que sí se aplican. Bueno, ¿se aplica el 7.1 referido al contenido constitucionalmente protegido? Sí, por supuesto. ¿Vías procedimentalmente específicas y igualmente satisfactorias? No se aplica. Cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela de su derecho, sí se aplica, a diferencia de lo que señalaba el tribunal con el código anterior. Ahora sí se aplica. En el caso que no se hayan agotado las vías previas, tampoco se aplica. En el caso que cuando haya litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional, sí se aplica. En el caso de que se trate de conflictos constitucionales surgidos entre poderes y entidades del Estado, en realidad no es un tema vinculado con la libertad personal, ¿no? Entonces, y el tema también referido al plazo para interponer la demanda. Estas son las causales vigentes en el artículo 7. Ojo, este es importante poder identificar, ¿no? Vayamos a los ejemplos para poder concretizar lo que estamos hablando. Un caso es el expediente 520-2014, proceso de habeas corpus. En este caso, el demandante, el señor Rodríguez Espinosa, cuestionaba al juez del tercer juzgado de paz letrado turno B del Distrito de Independencia y al juez a cargo del décimo juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. ¿Qué estaba cuestionando básicamente? Que se declare la nulidad del proceso penal 3319-2012, por el que fue condenado a 80 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, alegando la afectación de sus derechos al debido proceso, a la motivación, las resoluciones judiciales y a la defensa. ¿Qué cosa dice el tribunal? El tribunal declara improcedente la demanda porque señala que la prestación del servicio de la comunidad no genera un agravio concreto al derecho a la libertad individual. Este es un criterio asentado por el tribunal. Señala que en estos casos no estamos hablando de una vulneración a la libertad intensa que determine la procedencia del habeas corpus, ¿correcto? Así como, por ejemplo, la imposición de una comparecencia restringida. Ahora, siendo críticos, podemos en su momento decir, pero claro, finalmente una prestación de servicios de comunidad implica un trabajo, ciertamente una compulsión, ¿no? A realizar una actividad que no necesariamente vamos a querer, ¿no? Sin embargo, como lo hemos venido señalando, el tribunal tiene un criterio ya preestablecido respecto a que esta pena, la prestación de servicios a la comunidad, no es una pena que necesariamente determine una afectación a la libertad personal tan intensa que amerite la interposición de un habeas corpus. ¿Correcto? Ahora, con el caso del 7.3, ¿se acuerdan que les comenté que con la anterior legislación, con el anterior Código Procesal Constitucional, se señalaba de que no cabía aplicar el habeas corpus, la causal referida a que eh, la pretensión se tutele en otro proceso judicial, ¿no? Bueno, en este caso vemos que la casuística ha superado justamente la normativa. ¿Qué ocurre acá? Es un caso en el que la señora Karen Álvarez Villacorta interpone una demanda de habeas corpus por derecho propio y a favor de su hijo, menor de edad, y interpone la demanda contra el padre del menor y contra sus abuelos paternos. ¿Qué cosa alegó? Ella alegó de que el padre, ¿no? De su hijo lo sustrajo del domicilio y lo procedió a retener en el domicilio de los abuelos, ¿no? Lugar en el que se encuentra incomunicado y no se le permite que tenga contacto con ella, ¿no? A pesar de que ya previamente había un acta de conciliación que le había otorgado la tenencia. ¿Qué cosa dijo el tribunal en ese sentido, ¿no? El tribunal advirtió que en ese caso concreto existían procesos judiciales en trámite, ¿no? Procesos judiciales de familia. En este caso, un proceso seguido ante el segundo juzgado de familia del Callao, donde se había solicitado la tenencia, ¿no?
la tenencia del menor favorecido, donde la madre había solicitado la tenencia y se le había otorgado, pero esta resolución había sido apelada y estaba pendiente de pronunciamiento en segunda instancia. Entonces, el criterio que asume el tribunal en estos casos es que no procede el habeas corpus cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. Ahora, en este caso, es claro que la pretensión que solicitaba, ¿no?, la demandante en el proceso de habeas corpus, que es que pueda finalmente tener contacto, que le devuelvan a su menor hijo y que tenga contacto o relación con él, sí podía ser tutelada en un proceso de tenencia, ¿no?, que es el proceso que se estaba llevando a cabo en la vía ordinaria y que estaba pendiente de tener una resolución definitiva. Como pueden advertir, entonces, en este caso, el proceso judicial podía otorgar, ¿no?, finalmente tutela, la tutela que buscaba la demandante en el proceso de habeas corpus. Es por eso que el tribunal se decantó finalmente por declarar improcedente la demanda en virtud del artículo, bueno, en este caso 7.3, ¿no? El artículo, ahora, un caso, un ejemplo sobre la causal referida al 7.4. En este caso, el demandante, el señor Huamantun Kipa, demandaba a los integrantes del juzgado penal colegiado, ¿no?, conformado de violencia en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar en Cusco, solicitando la nulidad de la sentencia de conformidad que resuelve aprobar el acuerdo de conclusión anticipada y declara su responsabilidad penal como autor del delito de violación sexual, ¿no?, de menor de edad. Muy bien. En este caso se produjo lo que se conoce como litispendencia. ¿Qué es la litispendencia, doctores y doctores? Es una situación, un escenario en el que se interpone un proceso judicial, a pesar que ya se interpuso previamente un proceso judicial con la misma pretensión. Y en este caso se tienen que evaluar tres cosas, ¿no? Que existe identidad de partes entre beneficiaria y demandada, identidad del petitorio, que es aquello que efectivamente se solicita, y la identidad del título, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido. ¿Correcto? Entonces, acá el tema es, finalmente, que esta causal de improcedencia es evitar que existan sentencias contradictorias sobre el mismo asunto controvertido. Evidentemente, si estamos ante procesos judiciales que se están tramitando y que tienen la misma pretensión y las mismas partes, cabe la posibilidad que existan pronunciamientos contradictorios y es lo que se busca evitar. Y en el caso que yo les mencioné, este señor que estaba cuestionando esta resolución, esta sentencia de conformidad, bueno, el tribunal advirtió que existía otro habeas corpus que estaba justamente en trámite ante el Tribunal Constitucional con la misma pretensión, entre las mismas partes y con los mismos fundamentos de hecho, ¿no?, y de derecho. Entonces, este caso también fue desestimado, fue declarado improcedente en razón a que se produjo la causal de litispendencia. Ahora, más allá de lo que hemos visto del artículo 7, vemos que existen otras causales de improcedencia también previstas en el nuevo Código Procesal Constitucional, que básicamente se refieren a la siguiente: la sustracción de la materia que está prevista en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Como ustedes bien saben, ¿no?, en este caso se hace una lectura a contrario sensu, ¿no?, en sentido contrario del artículo 1. Si los procesos constitucionales tienen como finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional, en caso se produzca la violación, la amenaza y del derecho constitucional, y esta se torne irreparable o ya haya cesado, entonces ya no tendría sentido que entre a tallar la tutela constitucional, excepto cuando se trate de brindar un habeas corpus de carácter innovativo, es decir, que se declare fundada la demanda, a pesar que los hechos ya se acontecieron, ya se produjo la violación del derecho, con la finalidad de que estos hechos no se vuelvan a ocurrir. Pero claro, ese es un supuesto, en realidad un escenario en el que se tiene que finalmente analizar si de la estructura del caso, es un caso además en donde en efecto hay una demanda fundada, y además, finalmente, si es una situación que amerita por la importancia del caso o porque es un tema, digamos, donde existen vulneraciones sistemáticas, ¿no? Que amerita un pronunciamiento fundado del Tribunal Constitucional y además que permita finalmente sentar un criterio para futuros casos, ¿no? También tenemos el artículo 9, que se refiere justamente a la firmeza de las resoluciones judiciales, la exigencia de la firmeza, que toda la resolución judicial que se cuestione a través de un habeas corpus sea firme, es decir, que haya agotado todos los recursos previstos en la ley para cuestionar dicha resolución, ¿no?
Y finalmente, en este caso también, el artículo 29 del nuevo Código Procesal Constitucional ya regula la competencia del proceso de habeas corpus. Como ustedes bien saben, con la anterior legislación, el habeas corpus tenía la posibilidad de ser interpuesto en cualquier lugar. Esa, digamos, facilidad, sencillez que tenía este proceso constitucional también digamos, se podía, pues, se dimensionaba también en el ámbito de la competencia. Pero esto generó, pues, lamentablemente, una perversa práctica, conocida, ¿no?, coloquialmente como el famoso ruleteo. Es decir, se prestaba que se presente la demanda de habeas corpus ante cualquier jurisdicción cuando el caso se produjo, imagínense ustedes, en Lima, se podía presentar en Tacna, se podía presentar en Piura, y esto generaba evidentemente un abuso de derecho. Bueno, empecemos. Casos con el artículo 1, que son los casos que en su mayoría, a mi entender, son declarados improcedentes por el Tribunal Constitucional, los casos denominados sustracción de la materia. En estos lo que importa determinar es si la vulneración del derecho que alega el demandante ya ha cesado o se ha tornado irreparable, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el demandante, el señor Guari Bermúdez, estaba cuestionando al señor Román Cardenal Grijalva, que es presidente de una comunidad campesina de San José de Parac, que le impidió transitar, ¿no?, en una ruta, en la trayectoria San Mateo-San José de Parac, Chanapé. Es una carretera en la que se encontraba bloqueada por esta comunidad campesina, ¿no? Entonces, alegando la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito, interpuso el habeas corpus. ¿Qué ocurrió en este escenario, doctores y doctoras? Ocurrió lo siguiente, que se advierte que cuando se interpone la demanda del habeas corpus, ¿no?, y además en la audiencia única que se tuvo en el proceso de habeas corpus, se confirmó que la actuación atentatoria del derecho fundamental habría acontecido el 22 de septiembre de 2021 y que cesó ese mismo día, es decir, antes de la postulación de la demanda de habeas corpus, que fue el 12 de octubre de 2021. Entonces, en este caso, como ya los hechos que se alegaban vulneratorios de la libertad de tránsito cesaron antes de la interposición de la demanda, se aplicaba el artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Estamos hablando de sustracción de la materia. Otros casos son los casos de firmeza, que como bien lo hemos, conversado, lo ha conversado también la expositora que me ha antecedido de manera brillante. El tema referido a la resolución judicial son estos casos en los que cuando se cuestiona resolución judicial se tienen que haber agotado todos los recursos existentes contra esta resolución judicial. Si estamos hablando de una sentencia de segunda instancia, todavía se tiene el recurso de casación en los casos en los que la pena privativa de libertad es mayor de 6 años o mayor a esta, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que el demandante, el señor Elmer Jesús Burronero Tello, a favor de la señorita Aide Echeverría Azaña Pineda, estaban cuestionando a los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura y del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Guaral. ¿Qué cosas estaban cuestionando? Que se declare nula la sentencia de la resolución 20 de fecha 20 de diciembre de 2019, el extremo que condenó a la favorecida en calidad de autor en delito de falsificación de documentos. Muy bien. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso ocurrió lo siguiente. Se aprecia de la revisión de autos que a la fecha de la presentación de la demanda, la favorecida había interpuesto un recurso de casación contra la resolución judicial cuestionada. Es más, el propio abogado de la beneficiaria en la audiencia especial de habeas corpus señaló que se encontraba en trámite un recurso de casación contra la sentencia de vista. Es decir, de manera paralela, al momento de la interposición de habeas corpus, había un recurso de casación pendiente de pronunciamiento en el proceso ordinario ante la Corte Suprema. En este caso, evidentemente, no podemos hablar que la resolución judicial cuestionada sea firme, ¿no? Y en ese sentido, este caso también fue declarado improcedente. Ahora, me permito este espacio para poder hablar de lo que se ha denominado la firmeza sobrevenida. Como ustedes saben, este es un criterio que se aplicó especialmente con el pleno anterior, ¿no?, donde se determinó que había la posibilidad de que algunos casos en los cuales una resolución judicial pendiente, ¿no?, de pronunciamiento ante la Corte Suprema pueda ser cuestionada a través de un habeas corpus siempre y cuando en la tramitación del habeas corpus la resolución judicial finalmente haya sido, digamos, resuelta
¿no? De manera definitiva, ¿no? Antes de que se emita pronunciamiento final en el habeas corpus. En ese caso, doctores y doctoras, ese es un criterio que no ha tenido, digamos, mayor, digamos, difusión, no ha tenido consolidación, por decirlo así, son evidentemente un criterio que aplicó el tribunal, pero son criterios aislados. Finalmente, la regla es que en estos casos se exige la firmeza de la resolución judicial. Ahora, más allá de la firmeza sobrevenida, existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una sentencia, en el caso Lionel Richie Villar, que es el expediente 4107-2004, proceso de habeas corpus. El Tribunal Constitucional en esa época ya había señalado, ojo, la posibilidad de que la firmeza en los casos de resolución judicial puedan ser exceptuadas, pero en las siguientes situaciones. En primer lugar, cuando se haya impedido al demandante poder acceder al recurso. Segundo, cuando haya retardo, demora en la resolución del recurso judicial interpuesto. Y tercero, cuando exista la posibilidad de que el derecho constitucional que se busque tutelar devenga irreparable por la demora en la tramitación del recurso. Esas excepciones, doctores y doctoras, sí se pueden hacer valer en materia de habeas corpus, pero lamentablemente no se aplica esta jurisprudencia que todavía está vigente. Este caso de Lionel Richie no ha sido modificado y está vigente y se puede utilizar para exceptuar casos de resoluciones judiciales cuestionadas por un habeas corpus. Tenemos también el artículo, bueno, un caso de improcedencia por el artículo 29 del expediente 3564-2021. En este caso, el demandante Heriberto Sánchez, a favor del favorecido Noel Darío Rivera, cuestionaban pues a la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Piura. ¿Qué cosa estaban cuestionando? La resolución que dispuso la incautación de un vehículo de propiedad del favorecido. En este caso, el tribunal declaró improcedente la demanda por lo siguiente. La resolución judicial, ¿no?, que estaban cuestionando fue emitida por magistrados del Distrito Judicial de Piura, ¿no? Sin embargo, la demanda fue interpuesta en el Distrito Judicial de La Libertad. Como ustedes bien saben, el artículo 29 establece que la demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado, o si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas. Entonces ya no existe y ya no se permite la práctica de interponer un habeas corpus en un distrito judicial distinto al aquel donde pertenecen los jueces que interpusieron finalmente emitieron la resolución judicial cuestionada, ¿no? Otros supuestos de improcedencia. A ver, hasta acá, doctores y doctores, hemos visto casos en los que la improcedencia, bueno, está regulada, ¿no?, en el nuevo Código Procesal Constitucional. Ustedes han visto de manera general cuáles han sido los criterios aplicados y hemos tratado de abordar los casos de acuerdo a la causal aplicable, ¿no? Ahora vamos a ver otros supuestos que se vinculan más con criterios que han sido asumidos por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, lo que se podría denominar doctrina jurisprudencial. Muy bien. El primero es el que ya hemos conversado y de hecho también la doctora Sánchez también lo ha comentado con ustedes, en los casos en los cuales se cuestionan juicios de reproche penal de inculpabilidad o culpabilidad, la adecuación de una conducta de un determinado tipo penal, ¿no? Aspectos que corresponden evaluar al juez penal. Doctores y doctoras, el proceso constitucional de habeas corpus es un proceso que garantiza y tutela derechos fundamentales. No es una cuarta instancia, no es un proceso penal más, ¿no? Los jueces constitucionales no son jueces penales a los que les tenga que alegar si la persona es inocente o no, si se ha valorado debidamente una diligencia o un medio probatorio, o si existe si se ha tipificado correctamente el delito por el cual finalmente ha sido condenado. ¿Por qué? Porque todos estos elementos en realidad son propios del proceso penal. Y de hecho, el proceso penal justamente ha sido diseñado para eso, para poder determinar la responsabilidad o no de una persona, para poder alegar medios de defensa destinados justamente a cuestionar la teoría del caso, a cuestionar la valoración probatoria, ¿no? Pero en el marco de un proceso constitucional, en realidad lo que se tutela y lo que se debe evidenciar es la vulneración de un derecho fundamental. Entonces, estos casos también son repetitivos, son casos que llegan al tribunal y también constituyen una importante cantidad de casos que son desestimados, justamente porque lo que se está alegando es aspectos de valoración probatoria, aspectos vinculados con la inocencia, ¿no?, o la culpabilidad de una persona, ¿no?, entre otros.
En materia de libre tránsito, ¿qué cosa ha dicho el Tribunal Constitucional, doctores y doctoras? En materia de libre tránsito, el Tribunal Constitucional ha buscado lo siguiente. En primer lugar, cuando hablemos de libre tránsito, tenemos que determinar si en efecto la vía sobre la que se está cuestionando el libre tránsito es una vía no pública, ¿no? ¿O no? En estos casos es importante demostrar, ¿no? En el proceso que la vía cuya, digamos, cuyo libre tránsito se está solicitando en la demanda es de carácter público o no. Entonces, en un proceso constitucional, ojo, es importante saber que son procesos constitucionales declarativos, no constitutivos. En un proceso constitucional de habeas corpus no se va a discutir la propiedad, como erróneamente ha ocurrido en muchos casos, ¿no? O tampoco se va a discutir finalmente si existe, si se ha finalmente determinado la veracidad de una servidumbre de paso, ¿no? Son esos aspectos vinculados a, digamos, a temas ordinarios que no se pueden discutir en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional también ha sentado como criterio que es necesario que se acredite que existe pues una vía pública, ¿no? Y que se manifieste además su restricción, ¿no? Que se haya acreditado que existe una restricción. Ahora, cuando se cuestione también un habeas corpus por libre tránsito y se alegue que no se puede ingresar al domicilio, se tiene que acreditar también que ese lugar donde la persona habita es su domicilio, ¿no? Y además, efectivamente, existe una perturbación, un impedimento para ingresar al mismo. Porque también se han presentado habeas corpus en los cuales hay muchos casos, digamos, ha habido pues intervenciones de la municipalidad, se bloquea un negocio, un local, ¿no? Se, se, se impide el ingreso a este local y se interpone habeas corpus alegando vulneración al libre tránsito, impedimento del ingreso al domicilio. Pero ese no es el domicilio, ese es un local comercial. Entonces no se puede aplicar, evidentemente, un habeas corpus en ese contexto. En el caso que estamos mencionando, el expediente 1009-2022 habeas corpus, ¿qué cosas se estaba cuestionando en este caso, no? Evidentemente, que se estaba impidiendo el ingreso al domicilio, ¿no? De la favorecida. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Se determinó de que no se había vulnerado el libre tránsito porque en ese caso no se estaba restringiendo el ingreso al domicilio, ¿no? Al contrario, se estaba cuestionando una construcción realizada en un área que estaba destinada a un parque. Entonces, ese caso no podría ser desamparado en un proceso de habeas corpus. En el caso de beneficios penitenciarios, doctores y doctoras, en estos casos también se producen situaciones de sustracción de la materia, como es el caso que estamos viendo en pantallas. El expediente 531-2023, proceso de habeas corpus, en este caso concreto, el demandante estaba cuestionando que la resolución mediante la cual se desestimó su beneficio penitenciario, ¿no? Estaba indebidamente motivada. Entonces, cuando el caso se tramitó vía habeas corpus y llegó al Tribunal Constitucional, se pudo advertir que el tiempo por el cual lamentablemente pues, duró el trámite del habeas corpus ya había generado el vencimiento de la pena, ¿no? Y pena pues dictada contra el imputado y por tanto se produjo la sustracción de la materia. Otros temas también vinculados a improcedencias de beneficios penitenciarios es cuando los propios, en este caso demandantes, los imputados, bueno, los condenados, solicitan el beneficio penitenciario, pero solicitan que sea el juez constitucional quien otorgue la excarcelación, quien concede la libertad condicional, y eso no lo puede hacer el juez constitucional. Acuérdense ustedes que con el principio de corrección funcional, las entidades del Estado, las entidades, ¿no? Tienen distintas competencias. No es competencia del Tribunal Constitucional analizar finalmente, pues, la conducta de un reo, determinar si ha cumplido con los días establecidos en la legislación para que se le conceda la semilibertad, libertad condicional o la redención de trabajo por la pena. No, sino que es pues trabajo, es competencia de la justicia constitucional justamente garantizar que los derechos fundamentales se vean tutelados. Si hay una indebida motivación, una resolución administrativa que deniega, ¿no?, una redención de trabajo por pena y estudio, evidentemente eso sí es competencia del Tribunal Constitucional, pero no es competencia del Tribunal Constitucional otorgar la excarcelación, ¿correcto? Como también lo mencionó en su momento la doctora Sánchez, también hay casos en los cuales
se producen pues habeas corpus preventivos, habeas corpus donde se alega la amenaza cierta e inminente de vulneración de la libertad personal, de la integridad personal también, ¿no? Y en esos casos, ¿qué cosa ha dicho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho, y ha sentado como doctrina jurisprudencial, que la amenaza tiene que ser cierta e inminente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la inminencia es un atentado que esté pronto por suceder, ¿no? O en proceso de ejecución, no simplemente los actos preparatorios. Y que sea cierta significa de que existe un conocimiento seguro y claro de que la amenaza a la libertad se va a producir, dejando de lado conjeturas o presunciones. Muy bien. Y por último, doctores y doctoras, este es un tema que también ha sido pues, polémico. Lo que pasa que también es una doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, creo yo, el hecho de que se asuma de que los actos del Ministerio Público son eminentemente postulatorios. A ver, me pongo en el escenario de un proceso penal. Evidentemente, los requerimientos, ¿no? El inicio, ¿no? La disposición de inicio de diligencias preliminares, la formalización de la investigación preparatoria, el requerimiento de prisión preventiva, son los actos propios de la Fiscalía. En los casos, por ejemplo, en los que se requiera una prisión preventiva, la Fiscalía solicita, pero finalmente el juez decide, en efecto. Con el anterior modelo y con el Código de Procedimientos Penales, digamos, se evidenciaba más que el Ministerio Público, en efecto, solamente postulaba, solicitaba, requería, pero no decidía, ¿no? Y es por eso que se estableció como doctrina jurisprudencial que todos los actos del Ministerio Público son postulatorios y por ende no restringen la libertad personal. Sin embargo, ya con la nueva legislación, el Código Procesal Penal de 2004, se advierte también que es posible que el Ministerio Público, que el fiscal pueda realizar de manera directa actos que puedan finalmente restringir la libertad personal. Y en ese caso me refiero básicamente, como ejemplo, al artículo 66 del Código Procesal Penal, cuando os menciona que en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo procedimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. Este evidentemente es un acto que sí restringe la libertad personal y que podría finalmente ser tutelado directamente a través de un habeas corpus. A lo que voy es que no es cierto que sea absoluto, que todos los actos del Ministerio Público sean postulatorios, sino que es posible, dependiendo del caso concreto, determinar que la Fiscalía pueda actuar de manera directa, restringiendo la libertad personal. Y finalmente, eso sí es pasible de ser analizado a través de un habeas corpus. Ahora bien, no solamente pueden ser este tipo de actos, por ejemplo, otro tipo de actos, me imagino, me pongo a pensar, casos en los cuales existan procesos, ¿no? Investigaciones fiscales, eh, digamos, en los que ha habido una dilación excesiva, ¿no? La excesiva concurrencia a diligencias, a llamados, ¿no? A citaciones, ya desde el caso eh, Choquehuanca, que estamos hablando de un caso del 2003, donde justamente se habló de la tipología de habeas corpus, ¿no? Se mencionaba que el habeas corpus restringido se podría operar cuando existía una perturbación de la libertad personal. No digamos una vulneración, una perturbación. Y justamente mencionaba las citaciones policiales, pues, ¿no? Concurrentes, ¿no? Como un ejemplo de un habeas corpus restringido. Entonces, es posible en estos casos, a mi parecer, que también cuando existan investigaciones fiscales excesivas, ¿no? Donde el plazo ya ha excedido, pues, de lo legal, que también se puede invocar finalmente un habeas corpus de carácter restringido. Bueno, doctores y doctoras, esto ha sido todo. En realidad, he tratado de ser lo más directo posible en las causales, algunas causales de improcedencia que, como ustedes ven, son aplicadas por el Tribunal Constitucional. Finalmente, la idea es poder darles a conocer cuáles son los criterios que el Tribunal Constitucional asume para poder declarar improcedentes las demandas, a fin de que justamente se evite incurrir en este tipo de situaciones, para poder fundamentar demandas que estén bien sustentadas y que finalmente puedan tener un pronunciamiento de fondo. Bueno, muchas Buenas. gracias por su atención. Presto a poder responder las preguntas que se requieran. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos Villarroel, a usted por la didáctica sesión que nos ha brindado el día de hoy. Muchísimas gracias también a las más de 400 personas que están participando de esta conferencia. Quisiéramos precisarles que el equipo SEC está
enviando los enlaces de asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia debidamente con el nombre, apellido correcto para que se les pueda emitir la certificación con los datos que ustedes registran. Reitero nuestro agradecimiento a las más de 400 personas que están conectadas y no solo desde Lima, sino desde distintas regiones del Perú. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad jurídico-constitucional y por ser parte de la familia del Centro de Estudios Constitucionales que organiza los eventos con mucho rigor y también con mucho gusto para ustedes. Bien, hay varias preguntas que nos han llegado y también felicitaciones sobre la presentación del doctor Carlos Villarroel. Entonces, hemos seleccionado dos preguntas em, le voy a formular, si puede, doctor Carlos Villarroel, nos están llegando más preguntas, pero bueno, le voy a formular dos preguntas. Tenemos 15 minutitos. Si nos da tiempo, también si le parece, tres preguntas. Entonces, voy para 15 minutos. La primera pregunta es, ¿en qué casos específicos procede el habeas corpus para cuestionar resoluciones judiciales firmes que vulneran la libertad individual y la tutela procesal efectiva? ¿Y cuáles son los requisitos para su procedencia ante tales situaciones? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda está contextualizada a estos tiempos en los que diariamente los medios de comunicación pues dan cuenta de las extorsiones. Y la pregunta que formula el doctor González, la anterior fue formulada por el doctor Trigos, esta es formulada por el doctor González, precisa en estos tiempos en que se registran extorsiones, en la que los afectados no pueden transitar libremente, los seguimientos que se realizan a las personas en la calle o domicilio por parte de los delincuentes constituyen afectaciones al derecho a la libertad de tránsito tutelables por el habeas corpus. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué límites establece el Tribunal Constitucional al uso excesivo del garantismo penal en casos de flagrancia evidente cuando la seguridad ciudadana está en juego? Esas son las tres preguntas, profesor Carlos Villarroel. Adelante, tiene usted 15 minutitos. A ver, la primera pregunta respecto a qué requisitos se debe interponer o qué requisitos se tienen que cumplir para interponer una demanda de habeas corpus contra una resolución judicial. En principio, habría que señalar que en una resolución judicial, bueno, el modelo que asume nuestro sistema jurídico es que existe pues una tesis permisiva restringida respecto del control de resoluciones judiciales a través de un habeas corpus. ¿Qué cosa quiere decir con esto? En realidad, las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas a través de un habeas corpus. Sin embargo, por lo general solamente se están cuestionando derechos de carácter procesal, como suele ser la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El debido proceso, la tutela procesal efectiva. Los requisitos que se tendrían que cumplir en principio es cumplir con el plazo, bueno, en este caso no cabe el plazo, pero sí que la resolución judicial sea firme. Ahora, depende del tipo de resolución judicial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si existe, por ejemplo, una resolución judicial referida pues en su momento, ¿no? Con el Código de Procedimientos Penales, el auto de apertura de instrucción era una resolución judicial que no podía ser cuestionada porque no existía un recurso judicial interno para poder, digamos, en una segunda instancia objetar esta resolución. Entonces, como no existía este recurso judicial, directamente se puede interponer el habeas corpus. En el caso, pero en el caso actual, por ejemplo, una sentencia sí tiene la posibilidad de ser cuestionada, ¿no? A través pues, de recurso de apelación en segunda instancia y en determinados casos ante recurso de casación. Entonces, lo que tenemos que verificar en primer lugar si es que la resolución judicial que queremos cuestionar puede ser susceptible de ser todavía cuestionada en el marco judicial de acuerdo pues a los procesos que la ley prevé, que el Código Procesal Penal prevé. Entonces, habría que verificar qué tipo de resolución judicial queremos cuestionar y si contra esta todavía caben los recursos judiciales, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar,
yo creo que en este tipo de casos es importante acreditar, ¿no? Y demostrar que ha existido pues la vulneración de derechos fundamentales, es decir, alegar aspectos vinculados con la tutela de derechos fundamentales. En ese sentido, lo que se tiene que alegar es que en el marco de la expedición de esa resolución judicial existen pues finalmente derechos que han sido vulnerados, ¿no? Como puede ser el derecho de defensa, el derecho a la debida motivación, o sea, en clave constitucional, en clave de derechos fundamentales. Como comentaba en la exposición, cuando estamos hablando, por ejemplo, de aspectos de valoración probatoria, aspectos de calificación del tipo penal o aspectos de inocencia, ¿no? O responsabilidad, en realidad estamos reavivando un debate que ya se produjo en el marco del proceso penal. Entonces, los procesos constitucionales no son cuarta instancia. Si uno invoca una demanda con esa forma, con ese tipo de argumentación, evidentemente va a ser desestimada de plano. Entonces, evitemos eso y tratemos de analizar el caso a través de derechos fundamentales. Si estoy cuestionando, por ejemplo, que una resolución judicial no se ha tomado en cuenta debidamente los medios probatorios que ofrecí como defensa, entonces podría incidir especialmente en el derecho a la debida motivación, alegando que la sentencia condenatoria no se pronuncia, ¿no? O no se menciona los medios probatorios que se ofreció en su momento, ¿no? Los medios probatorios de descargo. Y esa argumentación sí tiene clave constitucional, porque lo que estoy alegando en realidad es la vulneración de la debida motivación, ¿correcto? Entonces, para cuestionar una resolución judicial, básicamente me parece que son importantes cumplir dos requisitos. En primer lugar, verificar si la resolución judicial que yo quiero cuestionar es todavía susceptible de ser cuestionada al interior del Poder Judicial, al interior del proceso judicial, por un recurso de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? De lo contrario, si no existen recursos disponibles al interior del proceso para cuestionar esa resolución judicial, sí podría acudir directamente a la habeas corpus. Y segundo, la argumentación que se tiene que realizar para cuestionar, ¿no? Una resolución judicial en un proceso constitucional tiene que ser una argumentación en clave constitucional, una argumentación basada en derechos fundamentales, no en aspectos vinculados con la inocencia o la responsabilidad, la indebida valoración de medios probatorios, ¿no? La calificación del tipo penal o la aplicación de acuerdos plenarios, porque esos son aspectos que básicamente competen al juez ordinario. Eso sería respecto a la primera inquietud, ¿no? La segunda inquietud me parece muy interesante porque justamente en estos contextos actuales de inseguridad ciudadana que vivimos, los cuales las extorsiones, ¿no? Los crímenes al paso, ¿no? Están pues en boga. Es cierto que pueden suscitarse nuevos mecanismos de tutela para las personas. Y me parece interesante la propuesta que hace, pues, en este caso, el doctor, ¿no? La doctora que ha hecho esta interrogante, ¿no? Si existe, en primer lugar, recordemos que los derechos fundamentales tienen eficacia ergo omnes y también tienen una eficacia horizontal, ¿no? Es decir, pueden ser oponibles a particulares. Los derechos fundamentales también se garantizan ante la vulneración o la amenaza de vulneración de cualquier particular. En este caso, si existe pues una situación, como bien menciona, de seguimiento, ¿no? De un seguimiento indebido, evidentemente este hecho puede ser calificado de muchas formas. Puede también pues, ser calificado en el ámbito penal, pero también desde mi punto de vista, ¿no? Y a lo mejor parecer, podría cumplir también con una perturbación a la libertad personal que podría finalmente ser tutelada a través del habeas corpus. Ahora, ojo, un habeas corpus tiene por, digamos, finalidad garantizar el respeto de la libertad personal y los derechos conexos, ¿no? Lo que vamos a poder obtener finalmente si invocamos la vulneración de un habeas corpus es que estos derechos sean tutelados y que se finalmente garantice la libertad, que por ejemplo, que se dejen de suscitar este tipo de perturbaciones, de seguimientos, ¿no? Pero evidentemente, si lo que se busca es para evitar combatir una situación delictiva, ¿no? Evitar que esto vuelva a ocurrir a futuro, ya se tendría que acudir también a otras vías, ¿no? Como puede ser la vía penal definitivamente. Respecto a la tercera pregunta, doctora, ¿me podría nuevamente repetir, por favor, porque no la escuché muy bien? Sí, en un minuto. Vamos a ver. ¿Qué límites establece el Tribunal Constitucional al acceso, al excesivo garantismo, al uso excesivo del garantismo penal
en casos de flagrancia evidente, cuando la seguridad ciudadana está en juego. Esa es la tercera pregunta. Adelante. Es interesante cuando, a ver, trato de entender la pregunta y cuando menciona el garantismo excesivo, uso del garantismo penal, entiendo que se refiere pues a cuando existe pues situaciones de inseguridad y se invocan derechos para los imputados, para los investigados. Entiendo que cuando existen pues situaciones como ha pasado pues en los medios de comunicación, intervenciones, ¿no? En flagrancia contra personas detenidas, ¿no? Personas involucradas pues en actos delictivos y finalmente ocurre pues que existen pues liberaciones sospechosas, ¿no? Que no se conducen, entiendo, correctamente, ¿no? Que entiendo que la pregunta de, del doctor, de la autora va en ese sentido. A ver, en principio nosotros estamos en el marco de un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho, donde todos los derechos deben ser garantizados y deben ser tutelados. Cuando hablamos de un excesivo garantismo penal, me parece que habría que tener cuidado porque finalmente la garantía de los derechos es lo que nos permite ser un Estado democrático y constitucional. Ahora bien, hablemos de los supuestos concretos, que es lo que queremos, entiendo, determinar. Si existe una intervención, un operativo policial debidamente, pues, preparado, ¿no? Con, evidentemente, comunicación a la autoridad fiscal, con autorización inclusive del Poder Judicial para determinar, hacer determinadas actuaciones como de cerrajes, etcétera, etcétera. Entonces, si un operativo es llevado a cabo correctamente, en principio no habría ningún inconveniente y ningún problema respecto a digamos, a cuestionamientos sobre vulneraciones de derechos fundamentales, porque finalmente todo se ha realizado de manera correcta. ¿No? ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando existen situaciones en las cuales, por tratar de realizar una diligencia, una actuación, ¿no? Lamentablemente en el camino se omite la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Ese es un grave problema, ¿no? Yo recuerdo un caso vinculado con el tema, ¿no? En esta lucha, pues, contra la impunidad, ¿no? Que muchos grupos políticos, entre otros, han enarbolado, ¿no? Como bandera, habían suscitado diligencias, ¿no? De la Fiscalía en estudios de abogados, ¿no? De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en ese contexto. Entonces se decía, bueno, tenemos que descubrir medios probatorios, ¿no? En estos lugares porque con esto estamos garantizando finalmente el éxito del proceso. Pero claro, hacerlo a cualquier costo, ahí viene la situación, especialmente en estudios de abogados donde además existe información relevante, donde existe pues información que es garantizada por el derecho del secreto profesional entre el cliente y el abogado. Entonces, existen márgenes de actuación que deben ser garantizados, ¿no? Que tienen que respetar derechos fundamentales. Si una actuación llevada por cualquier autoridad esté en el marco de la ley y de la Constitución, no habría que temer bajo ninguna circunstancia, ningún escenario. Un ejemplo adicional. Ustedes saben que a través de un proceso de inconstitucionalidad se cuestionó la ley que establecía, ¿no? Que la policía, ¿no? No se le iba a dictar prisión preventiva, ¿no? En los casos en los cuales haya hecho uso reglamentario y correcto de su arma, ¿no? De fuego. Muy bien. Este hecho se llevó a un proceso de inconstitucionalidad y una discusión y finalmente la demanda o la sentencia fue publicada y el tribunal declaró constitucional la norma. ¿Por qué? Porque se basa en la premisa de que si un efectivo policial en el marco de una situación, ¿no? Una situación violenta, utiliza correctamente y de manera reglamentaria su arma, garantizando además el principio de proporcionalidad en el uso de esta, no habría ningún inconveniente si es que finalmente se produce una situación, pues, un deceso o una situación trágica. ¿Por qué? Porque en el marco, digamos, de lo constitucionalmente permitido, ¿no? Que es garantizado además por la Constitución, esta persona, este efectivo policial, ha hecho uso de su arma. Entonces, eh, a lo que voy es, en realidad me parece que es correcto hablar de garantismo en el sentido de que todos los derechos fundamentales de cualquier persona en un Estado constitucional de derecho deben ser respetados. Sin embargo, digamos, esta tutela de derechos fundamentales se tiene que llevar a cabo de manera correcta y además
la actuación de las autoridades también tiene que ser llevada de manera correcta, en respeto de la ley y de la Constitución. Cualquier exceso siempre va a generar finalmente a futuro que la autoridad tenga que responder por sus actos, ¿no? Que es lo que no queremos. Por eso siempre desde el Tribunal Constitucional, ¿no? Las sentencias del tribunal, justamente invocan no solamente a las autoridades, sino a la ciudadanía al respeto y restricto de los derechos fundamentales, ¿no? Tanto en actuaciones ante autoridades como también entre particulares. Muchísimas gracias al profesor Carlos Villarroel y muchísimas gracias a los más de 400 asistentes que hemos tenido el día de hoy. También una disculpa por las fallas técnicas. Hoy día el Internet, dos veces, tanto en la presentación de la profesora Sánchez como la del profesor Villarroel, hubo algunas fallas, pero es lo que tiene en nuestro sistema de Internet. Muchísimas gracias a todas y todos. Antes de finalizar la conferencia del día de hoy, quisiéramos invitarles a nuestras próximas actividades académicas. El próximo 21 de julio tendremos entre nosotros desde la Universidad Pompeu Fabra de España al profesor Jorge Roa Roa, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, que pronunciará la conferencia internacional Jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional de Colombia sobre inteligencia artificial. Ya sabemos que hay una sentencia muy importante en la que establece criterios y que están siendo seguidos desde distintas cortes a la Corte Constitucional colombiana. Los días jueves 24 de julio y el viernes 25 de julio tenemos una conferencia, consideramos también muy importante porque se abordará los mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional en los procesos de tutela de derechos fundamentales, en las que abordaremos dos aspectos. Uno, el recurso de agravio constitucional típico y el recurso de agravio constitucional atípico. Y tenemos también como invitados para estas conferencias a asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, al profesor Luis Sáenz Dávalos, a la profesora Rosa Isabel Sánchez, al profesor Franco Germaná y al profesor Jonathan Ávila Romero. Entonces, les agradecemos mucho por vuestra participación y están cordialmente invitados para nuestras próximas actividades que, como les comentamos, el equipo SEC y el equipo del Centro de Estudios Constitucionales los organiza con mucho cariño para ustedes. Buenas tardes, entonces, con todas y todos. Esta conferencia ha terminado. Muchas gracias por su participación.